Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 91, Batalla por la supremacía. Mientras tanto, en God Valley, se estaría llevando la lucha entre los piratas Rocks y otras tripulaciones, en contra de los ángeles caídos, a lo que Coxitus después chocaría sus puños en contra de Davidians, a lo que Davidians diría, oye, esa armadura que tienes es muy brillante, pero por la forma que tiene, yo diría, que eres una especie de escarabajo, o me equivoco gusano, a lo que Coxitus después diría, lo mismo iba a decir de tu cara, ¿qué clase de pescado eres? De los comestibles. O de los horribles, a lo que Davidians después se enojaría, donde le diría, maldito canalla, así él lo jalaría con fuerza, y después cubriría su rodilla con haki de armadura, a lo que le daría un fuerte golpe a Coxitus en su mandíbula, provocando que él diera algunos quejidos de dolor, donde ambos se soltarían, pero Davidians después aprovecharía esto, y luego le daría un fuerte golpe en su estómago, el cual abollaría un poco la armadura de Coxitus, pero Coxitus aprovecharía esto, y después tomaría a Davidians de uno de sus brazos, así él lo jalaría con fuerza, sorprendiendo a Davidians, y después le daría un fuerte golpe en su rostro, a lo que Davidians después se alejaría, y en eso se comenzaría a reír, mientras decía, veo que eres una basura fuerte, entonces no debo tomarte a la ligera, a lo que Coxitus después aparecería un círculo mágico, y en eso metería su mano en él, y luego procedería a tomar una gigantesca lanza, así sorprendiendo a Davidians. A lo que Coxitus diría, hoy cenaremos pescado frito, así él después cargaría poder en su lanza, y luego se abalanzaría sobre la una gran velocidad, así sorprendiendo a Davidians, donde Coxitus destruiría el suelo, al mismo tiempo que gritaba, horca del tártaro, así se crearía una fuerte explosión, donde se destruiría el suelo, y se generaría un pequeño cráter, así sorprendiendo a Davidians, al igual que a los piratas que se encontraban alrededor de él, a lo que Davidians después diría, es increíble. Pero Coxitus diría, no creas que me daré por vencido, Coxitus jamás deja ir a su presa, así él volvería a abalanzarse sobre Davidians, quien se sorprendería, pero luego él vería como cerca de ahí habría agua en algunos charcos, por lo que él esquivaría otro ataque de Coxitus, y después iría hacia donde estaban los charcos, donde tomaría grandes cantidades de agua en sus manos, mientras que Coxitus se repondría, pero luego Davidians gritaría, lanzas de coral, así él las arrojaría contra Coxitus, quien se sorprendería de eso, pero después usando su lanza la giraría a una gran velocidad, así creando una gran sierra, la cual bloquearía los ataques de Davidians, mientras que él se sorprendería, pero después Coxitus se detendría, así él tomaría su lanza, y luego diría, ¿qué te sucede pescado? ¿Te darás por vencido? A lo que Davidians después comenzaría a reírse, y en eso envolvería sus puños en haki de armadura, y luego se abalanzaría sobre Coxitus, mientras que él también pondría una sonrisa. Y en eso cubriría también sus puños en haki de armadura, pero su lanza al mismo tiempo se cubriría con haki, y después él se abalanzaría sobre Davidians, mientras que por su parte, Silverax se estaría luchando en contra de Demir, a lo que Demir diría, veo que eres un gran espadachín, eso hará este encuentro más entretenido, a lo que Silverax se pondría una mirada seria, y después tomaría su espada, y en eso le arrojaría un ataque a Demir, el cual lo esquivaría. A lo que Silverax se diría, veo que lograste esquivar mi ataque, dime por qué eso fue posible. Casi todas las basuras del mundo sobrenatural a las que nos hemos enfrentado, no podían siquiera hacer uso de magia antes de que los asesináramos, a lo que Demir diría, te repetiré lo que nuestro señor Venus ha dejado en claro delante de otras basuras, nosotros no nos confiamos de nuestro poder, de nuestro estatus, o de nuestra sangre, en este mundo hay sujetos verdaderamente fuertes. Y con lo que sucedió hace 50 años con los marinos legendarios, nos dimos una idea de nuestro poder, el cual era nada, así que nosotros a diferencia de esas basuras, hemos entrenado duro, día y noche hasta que nos sangraron nuestras manos, y veo que ese esfuerzo, al final rindió frutos, a lo que Silverax se diría, ya veo, bueno, eso me alegra, porque si no matarte sería demasiado aburrido, así Silverax se volvería a cargar energía en su espada, y luego la arrojaría en contra de Demir, el cual sacaría también una espada,
gloriosa, y luego lanzaría un ataque, el cual lograría chocar contra el de Silveraxe, así provocando una fuerte explosión, al mismo tiempo que se creaba un fuerte temblor. Por su parte, Gloriosa estaría luchando en contra de Mare y Aura, donde ambas niñas le estarían dando batalla de Gloriosa, la cual diría: estúpidas mocosas, dejen de ser tan latosas, y déjense matar. Así ella trataría de darle un golpe a una, pero Aura se movería, a lo que Mare, luego trataría de acertarle un golpe a Gloriosa, donde Gloriosa bloquearía su golpe, y después ella le trataría de dar un golpe, pero la pequeña Mare se movería, y luego llegaría a donde estaba su hermana, a lo que Gloriosa las vería, y después diría: malditas enanas, como rayos es que son tan rápidas, a lo que Aura se comenzaría a reír, y luego diría: eso es porque somos elfos oscuros, nuestra raza es de las más fuertes, y esto solo es una probadita de nuestra fuerza, ya que solo tenemos 70 años, apenas somos unas niñas. Pero cuando tengamos 300 años, seremos mucho más rápidas, y cuando seamos adultas todavía seremos mucho más fuertes. Ante esto Gloriosa se sorprendería, y después diría: ¿qué? ¿Su raza es capaz de llegar a esa edad? Bueno, a decir verdad, eso no es nuevo, hay gigantes que incluso han vivido hasta 500 años, así que no debe de ser extraño. Bueno, no importa, ya me hicieron enojar mocosas. Así ella extendería sus brazos, y después una gran cantidad de serpientes saldrían del suelo y tratarían de atacarlas. Pero ambas niñas se moverían, donde Mare daría un salto, pero justo en ese momento, Gloriosa aparecería delante de ella, donde Mare se sorprendería, y después Gloriosa, mientras envolvía su puño en haki, le daría un fuerte golpe en su rostro, donde Mare sería enviada a estrellarse contra las rocas, donde Aura diría: Mare, así ella trataría de ir, pero las serpientes la tomarían de sus piernas, así ellas la sujetarían, donde Aura diría: suéltenme, pero después Gloriosa aparecería también enfrente de ella, donde la tomaría de su pierna, al mismo tiempo que las demás serpientes la soltaban, pero las serpientes después la morderían de sus hombros, así provocando que Aura gritara del dolor, y después Gloriosa la jalaría contra el piso, y la estrellaría contra él, donde Aura daría algunos quejidos de dolor, pero luego Gloriosa diría: ¿qué sucede mocosas? ¿Acaso ya no quieren enfrentarme? Pero luego Mare aparecería de un costado de ella, y le daría un fuerte golpe, pero Gloriosa la sujetaría, y después la tomaría con fuerza, así ella la jalaría contra el suelo y también la estrellaría, pero después Gloriosa las tomaría de sus cabezas, y en eso las estrellaría una contra la otra, provocando que ambas niñas gritaran del dolor. Por su parte, Shiki estaría luchando contra dos de las Pléyades, donde Lupus Regina, una chica pelirroja con traje de sirvienta pero con una gran hacha en su espalda, y Yuri, una chica pelinegra con un traje de sirvienta, pero con una parte en su ropa, como si se tratara de una armadura. Estarían luchando contra él a una gran velocidad, donde Shiki se sorprendería, a lo que Shiki diría: hermosuras, sí que son fuertes, pero luego Yuri diría: cállate, así ella le daría un fuerte golpe en su rostro, donde Shiki retrocedería, pero luego él se comenzaría a reír, mientras decía: eso me dolió preciosa, dime, ¿no te gustaría unirte a mí? Formaré mi propia tripulación, podrías ser la reina que gobierne a mi lado. En eso Lupus Regina aparecería en un costado de él, y luego Shiki, mientras envolvía su brazo en haki, bloquearía su ataque, a lo que Shiki diría: tú también hermosa, podrías ser parte de mi tripulación, son dos ángeles caídos demasiado hermosas, díganme, ¿será acaso por eso que cayeron del cielo? A lo que Lupus Regina diría: no estamos interesadas, así que ahora, preocúpate por otra cosa, que si no te asesinaremos. A lo que Shiki diría: sería una lástima dañar esos hermosos rostros que tienen, así que procuraré no hacerles mucho daño. Así Shiki envolvería sus katanas en haki, dejando sorprendidas a ambas chicas, donde Shiki se abalanzaría sobre las dos, pero luego recibiría una fuerte explosión, donde una chica pelinaranja con gran partes de su cuerpo convertidas en máquina estaría en el cielo, a lo que Yuri diría: Delta, así ella bajaría a donde estaban ambas chicas, y después diría: parece ser que necesitan ayuda, pero después unos piratas tratarían de atacarlas, pero estos serían sujetados por una chica rubia, y después esta se los comería, a lo que Delta diría: Epsilon, tú siempre comiendo, donde la chica diría: durante la batalla da mucha hambre. Así Shiki después saldría de los escombros, y las cuatro chicas lo mirarían, a lo que Shiki después vería como otras dos chicas habrían llegado, y en eso diría: que ahora no son dos, sino cuatro hermosuras, pero su atención se centraría más que nada en Epsilon, donde Shiki diría: pero esa rubia es bastante hermosa, pero luego otro pirata trataría de atacarlas.
pero Epsilon lo sujetaría de su cabeza y luego se la rompería contra el suelo, así ella después lo tomaría, y en eso abriría su boca en un gran tamaño, y luego comenzaría a comérselo, mientras decía, no me lleno, pero creo que con eso tengo por ahora, así Shiki se impactaría por eso, pero le correría un escalofrío por su espalda, mientras decía, es demasiado linda, pero qué extraña forma de asesinar a alguien fue esa, además, se lo acaba de comer. Pero después las 4 chicas desaparecerían, y luego Shiki reaccionaría, donde cruzaría sus brazos, y luego los envolvería en haki de armadura, y en eso bloquearía los golpes de Delta y Yuri, las cuales también tendrían sus puños en haki, así Shiki retrocedería, pero luego Lupus Regina y Epsilon también lo atacarían, así las 4 chicas comenzarían a luchar contra Shiki, por su parte, las otras Pléyades, Narbeal, y Entoma, estarían luchando en contra del Capitán John. Mientras que también Shaltir estaría luchando en contra de Buckingham, mientras que Sebas estaría luchando contra Edward, a lo que Barba Blanca, mientras tomaba su arma trataría de darle un corte a Sebas, pero luego Albedo, quien estaría vistiendo una armadura negra, bloquearía su ataque, usando también su arma, donde Albedo y Barba Blanca estarían haciendo un choque de fuerzas, a lo que Barba Blanca diría, malditos ángeles caídos, porque están aquí, donde Sebas diría, nosotros iremos por el éter, se lo daremos a nuestro señor Venus, pero si gusanos como ustedes están interfiriendo con nuestra misión, entonces los asesinaremos, ratas de mar, a lo que Barba Blanca diría, ¿en serio? Pues entonces traten de no morir sabandijas, así el puño de Barba Blanca se envolvería en una fuerte luz de color blanco, y luego Albedo y Sebas se sorprenderían, mientras que los piratas araña, donde su capitán, un individuo mitad araña y mitad hombre diría, rápido sabandijas. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, a lo que uno de sus miembros diría, para ir por el éter señor, a lo que el capitán diría, no tarados, así todos se sorprenderían, pero luego la araña diría, para hacernos de una gran reputación, a lo que otro de sus tripulantes diría, ¿a qué se refiere? Así el capitán señalaría a Tsuru, Sepir, y Garp, quienes estarían ayudándose ya que Garp y Sepir estaban muy heridos por el corte de su brazo, y por el envenenamiento de Garp. Mientras que Tsuru estaba muy débil por la cadena de Kairoseki, pero ella los estaría ayudando, a lo que los piratas los verían, y luego el capitán diría, si tomamos las cabezas de los marinos legendarios, pasaremos a ser historia, estúpidos, así que ahora, vamos por ellos, a lo que alguien diría, espera, yo los traeré, así un sujeto pelinegro con traje de sacerdote saldría detrás de ellos, a lo que unos dirían, Lorenzo, ¿qué rayos haces? A lo que él diría, tengo cuentas pendientes con el viejo Garp. Donde unos dirían, ¿qué? Pero si habías dicho que eras parte de la iglesia, y que es la primera vez que ingresaste a una tripulación, ¿cómo es que vas a tener algo pendiente con él? En eso Lorenzo diría, porque fue su maldito nieto el que me humilló, así él recordaría algo, flashback, después de haber ingresado a la iglesia para salvar a Asia, Bardo diría, no es magia, esto es Barro, esto es él, este sujeto es quien lo está ocasionando, así todos se sorprenderían, pero después el sacerdote diría, estás en lo correcto idiota, comí una fruta del diablo del tipología, comí la fruta barro no mi, soy un hombre de barro, y no podrán hacer nada contra mí, donde Kiba y Koneko tratarían de golpearlo y cortarlo, pero sería inútil, a lo que el sacerdote diría, ya les dije que no pueden hacerme nada, soy intocable, donde después todos escucharían un grito, y al girarse, verían como Reinare habría clavado un hacha en Asia, la cual comenzaría a desangrarse, y después Bardo y los demás se sorprenderían. A lo que Issei gritaría, Asia, pero después Reinare comenzaría a reírse, y después diría, vamos, muérete ya, así Asia comenzaría a cerrar los ojos, y después la fruta que estaba enfrente de ellos comenzaría a cambiar poco a poco, a lo que los chicos se sorprenderían, y después Kiba diría, esa fruta está cambiando, donde Bardo diría, maldición, si lo hizo, a lo que después la fruta cambiaría, y Reinare comenzaría a reírse, y después diría, finalmente, tengo la fruta Kura no Mi. Pero Bardo se enfurecería, y después Reinare vería a Issei y le diría, si quieres puedo dejarte el cuerpo como regalo, ya no me sirve, así Reinare cortaría las cadenas, y el cuerpo de Asia caería, a lo que Issei gritaría, Asia, pero después Bardo también gritaría, maldición, pero vería que el sujeto de la Akuma no Mi sería un problema, así que Bardo tomaría a Issei, y después le diría, no dejes que escape, así él lo arrojaría en dirección de Reinare, pero después ella al ver esto se sorprendería.
y después se asustaría, así ella escaparía de ese lugar, mientras que Issei diría, maldición, esa perra se fue, pero después Issei tomaría el cuerpo de Asia y comenzaría a llorar, y después se la llevaría de ahí, donde el sacerdote diría, no irás a ningún lado maldito, donde lanzaría una mano de barro, pero esta sería detenida por Bardo, quien la sujetaría, a lo que Kiba, Koneko, y el sacerdote se sorprenderían, y después él diría, pero cómo me tomaste maldito, si soy intocable. A lo que Bardo después se abalanzaría sobre él y le daría un fuerte golpe en el estómago, provocando que el sacerdote comenzara a sangrar, donde Kiba y Koneko saldrían del barro, y todo el suelo comenzaría a ser sólido otra vez, a lo que el sacerdote miraría a Bardo, y él diría, ¿cómo hiciste eso? A lo que Bardo diría, eres un tipología maldito, eres indestructible, es correcto, pero si eres golpeado con Haki, vuelves a ser tangible, así él se sorprendería, y después diría, Haki, ¿qué es eso? A lo que Bardo después lo miraría, y lo tomaría de la cabeza, mientras decía, el haki es esto, así Bardo comenzaría a estrellarlo contra el suelo en repetidas ocasiones, mientras lo dejaría fuera de combate, así el tipo ya no se movería, donde Kiba y Koneko estaban sorprendidos por eso, fin del flashback, a lo que Lorenzo diría, por eso, él tiene que morir en mis manos, así Lorenzo, y el resto de piratas de la araña, irían hacia donde estaban los tres, donde Sephiroth diría. Me comuniqué con Sengoku, espero que nos envíe refuerzos, donde Tsuru estaba a punto de decir algo, pero en eso los tres serían tomados de las piernas por Barro, a lo que Garp diría, ¿qué sucede? Así los tres se girarían, y verían al grupo de piratas, y cómo es que uno estaba sujetándolos con un brazo de barro, a lo que él diría, no irán a ningún lado, pero luego Garp se enojaría, y estaba a punto de hacer algo, pero luego Barba Blanca golpearía el aire, y en eso lo rompería. Y después Sebas y Albedo se cubrirían con un círculo mágico, mientras todo comenzaba a temblar, al mismo tiempo que a destruirse, donde todos los demás también se cubrirían, a lo que Shiki diría, estúpido Eduard, ¿qué rayos estás haciendo? Todos estamos aquí, pero todos se moverían, incluyendo los piratas Rocks, y los ángeles caídos, pero en eso Xebec y Venus chocarían sus espadas. Mientras Venus decía, el éter será mío, mientras que Xebec diría, eso no lo permitiré mocoso, así Xebec diría, agujero negro, donde estaba a punto de hacer un ataque, pero ellos también verían el estruendo de Barba Blanca, donde Venus se movería, pero Xebec diría, estúpido mocoso, así él también se movería de ahí.